Buenos días. Bien, como bien sabréis, y si no lo sabéis, os lo cuento. Estamos viendo Primera de Juan. Hemos visto que es una carta un tanto extraña porque el apóstol Juan no se presenta en esa carta. Simplemente empieza hablando y nosotros debemos intuir de quién se trata. Es más, no sabemos ni a quién está dirigida la carta. Lo podemos intuir y hoy en día lo intuimos y lo vamos a decir no un 100%, pero un 99,9% sabemos que fue el apóstol Juan que escribió a la iglesia de Éfeso. Ya sabemos que a Éfeso también le escribió Pablo. Y bueno, esta carta es un tanto especial porque también está transmitida como si fuera un sermón, una predicación escrita. Y la siguiente parte que vamos a ver se encuentra en el capítulo 2. Ya vimos del 1 al 18 la semana pasada. Y hoy vamos a ver la continuación. Y os confieso, es una parte un poco extraña. Porque habla de anticristo. Y habla de el fin de los tiempos. Y habla de una cosa que si tú lo lees de pasada, te explota la cabeza. Pero como no lo vamos a ver demasiado, sino que nos vamos a ir deteniendo poquito a poco, entonces ya tenemos ventaja. Vamos a saber a qué se está refiriendo el apóstol Juan en este pasaje. Antes de empezar a leer el pasaje, me gustaría contaros una historia. Resulta que en la costa de un país del norte de Europa había un faro enorme, que siempre por la noche alumbraba y señalaba a los barcos que llegaban al puerto donde tenían que llegar. Si bien sabréis, por la noche y en el mar, complicado de ver es, ¿vale? Este faro se mantuvo durante siglos y siglos dando la dirección a los barcos para llegar a puerto. Sin embargo, la ciudad de al lado, con mucho celo, también construyó un faro y quería dirigir a los barcos que llegaban por esas aguas del norte de Europa. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en los barcos que llegaban veían dos faros y no sabían a qué faro seguir. Por lo tanto, se confundían. Y primero iban a un faro y dijeron, esta ruta no me suena, voy a coger la otra. Y se iban cambiando de faro en faro hasta que pasó la tragedia. Los barcos no llegaban a puerto, se estrellaban y los barcos se hundían, porque no había una luz, un referente al cual seguir. ¿Por qué cuento esta historia? Porque vamos a entender mejor a qué se está refiriendo el apóstol Juan con los anticristos. Porque en el pasaje que vamos a leer lo trata en plural, pero como a mí no me gusta adelantarme, no me voy a adelantar y vamos a leer el pasaje. Dice así, versículo 18, capítulo 2. Hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. Vosotros habéis oído que el anticristo viene. Pues sabed que ya han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que han llegado los últimos tiempos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Esto parece el trabalengua que hemos hecho antes, ¿verdad? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito, no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan,
Y la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Permaneced en él, tal y como él os ha enseñado. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, y cuando venga no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de él. Un pasaje un poco complejo, y no podemos negarlo. Hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. Vosotros habéis oído que el anticristo viene. ¿Esto qué es? Me está entrando temblores. Juan, me estás dando miedo. ¿Qué me estás contando? Nos está avisando de algo que ya las personas que estaban dirigidas a esta carta ya sabían. Ya se les había avisado que estaban en los últimos tiempos. Y muchas veces han habido gente que se ha levantado y el Señor ya viene, el fin de los tiempos, el fin del mundo, el fin de la humanidad. Pero ha pasado y otro se ha levantado y ha dicho, y ya llega el fin del mundo. ¿Sabéis lo que dice el Señor? Que cuando Él venga, nadie lo sabrá. Que su venida será como ladrón en la noche. Que nadie lo va a esperar. Por lo tanto, si decimos el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, amén. Maranata, el Señor viene pronto. Pero nuestra ansia no tiene que estar en ¿será? Sino cuando Él venga, gloria al Señor. Y la certeza de que yo me iré con Él. Eso tiene que ser nuestra preocupación. No cuándo será, ni cómo será, sino que yo tenga la convicción y la seguridad de que cuando Él venga por su iglesia, yo estaré con Él. Los últimos tiempos, ¿a qué se refiere el apóstol Juan? Los últimos tiempos es desde que Jesús murió y resucitó. Ese fue el punto clave, el punto álgido de la historia de la humanidad, que Dios mismo se entregó a la humanidad y que recibió el dolor que nosotros merecíamos. O sea, la muerte nos la merecíamos nosotros. ¿Pero qué hicimos nosotros en cambio con Jesús? Lo crucificamos y lo matamos. Dios sabía lo que le iba a suceder, pero aún así, por amor, se entregó a favor nuestro. Y esto, nuestra mente no lo llega a comprender. ¿Por qué? Porque a mí cuando me hacen un daño, lo decíamos la semana anterior, a mí lo que me sale es morderle el cuello al otro. Pero lo que Cristo nos está demostrando, que a pesar de todo el dolor y sufrimiento, vergüenza, humillación que Él recibió, Él estaba perdonando constantemente. Y esta es la idea que gira en torno de esta carta. Porque Dios es luz y en la luz no hay oscuridad. Porque cuando hay luz, cuando está la luz de Dios, a pesar de que hay maltrato, a pesar de que hay escupitazos, puñetazos y latigazos, lo que sale de la luz es perdón. Los últimos tiempos vienen desde que Dios se humilla y se hace un hombre, un ser humano como tú y como yo. Los últimos tiempos durarán hasta que el Señor vuelva. Y eso es lo que recordamos en la cena del Señor, una vez al mes, en nuestro caso. Que el Señor venga, recordando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y le dice Juan a los lectores de su carta, vosotros habéis oído que el anticristo viene. Tiene todo relación, los últimos tiempos, al anticristo. Pues sabéis que ya han surgido muchos anticristos. Pero ¿por qué ya viene? Porque son los últimos tiempos. ¿Pero por qué son los últimos tiempos? Porque Cristo ya ha muerto y ha resucitado. Necesito dejar la tabla aquí para explicarlo mejor. Anticristo viene del griego. Anti es igual en griego, anti. ¿Qué quiere decir anti? En contra de, al contrario de. Y Cristo, Christos, significa ungido. Por lo tanto, anticristo es toda persona que está en contra del ungido de Dios.
En resumidas cuentas, han salido un montón de películas, han salido un montón de libros que ha idealizado ese término de anticristo. Y ahora se ha tornado como una entidad maligna que viene a por la humanidad a comerla. Pero en realidad no es eso. Es simplemente toda persona que va en contra de Cristo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Y nos lo aclara. Por esto conocemos que han llegado los últimos tiempos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Han salido de nosotros, es decir, de nuestra humanidad. No es alguien espiritual, tenebroso, no, ha salido de nosotros, de la humanidad. Gente que no ha creído el Evangelio. Gente que no ha creído en la palabra de Cristo. Anticristo, son personas anticristo, no reciben la palabra del Señor. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis. Pasándonos al versículo 21. Estas cosas ya lo sabían, pero muchas veces nos tienen que recordar las cosas. ¿Cuántas veces? Me voy a poner a mi caso. Si tú me pones ahora una ecuación de segundo grado, por mucho que yo lo haya estudiado hace 15 años atrás, yo no me acuerdo. Yo lo tengo que recordar. Si tú me vienes y me pillas de imprevisto y te digo, Steve, espérate, déjame recordarlo, repasarlo. Cuando yo tenga hijos, miedo me da. Porque cuando me venga con los deberes, diré, sí, yo esto todo lo he dado. Yo esto me acuerdo que lo he dado. Pero yo no me acuerdo cómo se hace. Entonces tendré que apartarme, coger el libro de mi hijo y hacer, vale, la incógnita es la X, vale, entonces tengo que pasar al otro lado, despejar, vale, ya me acuerdo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Juan con sus lectores. Están recordándoles lo que un día ya se les dijo. Volviendo atrás al versículo 19, salieron de nosotros, salió de la humanidad, las personas que no creen en Cristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Qué es la unción del Santo? El Santo está haciendo mención al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar en nosotros? A priori, el Espíritu Santo mora en nosotros cuando nosotros confesamos a Cristo nuestros pecados y nos arrepentimos. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Como en una carta. Ya eso no se hace, pero antiguamente se ponía una gotita de cera y con un sello se aplastaba. Y esa marca del sello, el original, se quedaba plasmada en la carta. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos sella. Y ahora somos pertenencia suya. Su unción la conocemos, está en nosotros. Por lo tanto, los que creen en Cristo, evidentemente no son anticristo, sino que son cristianos, lo que hoy conocemos como cristianos. ¿Me explico o estoy haciendo mucha bola? ¿Se entiende, no? Es un pasaje complejo, ya voy avisándolo, pero soy muy listo, así que no hace falta que yo dé muchas explicaciones. A Juan le gusta mucho usar la retórica y usar el pregunta que uno ya sabe la respuesta y que no hace falta que la contestemos. ¿Quién es el mentiroso? Y tú te pondrías a pensar, bueno, ¿el mentiroso de qué? Y dice Juan directamente, sino el que niega a que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Eso no pasa solo en la época de los apóstoles, que la gente negaba lo que Cristo había hecho. Hoy sigue pasando. Pero no os podéis hacer una idea de las evidencias que hay de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Hay evidencias históricas, hay evidencias visuales, hay evidencias de gente que lo vio, que vivió, que compartió tiempo con él, y no solo tiempo, que comió junto a él, que compartió risa, que compartió momentos difíciles. Podemos pensar en Lázaro,
un gran amigo del Señor Jesús, que evidentemente si son tan amigos, las comilonas que se pegarían serían espectaculares. Porque Lázaro, hay que mencionar que pobre no era. Lázaro tenía poder adquisitivo. Pero aún así, no está reflejando a cómo era el Señor. Porque el Señor no solo estaba con Lázaro, sino también estaba con el necesitado. Estaba con el marginado social de aquel entonces, con las prostitutas, estaba con los leprosos. Jesús estaba con todo, independientemente de su estatus social. Pero ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Espérate, ¿cómo que es el que niega al Padre? Nos lo explica Juan. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Si nosotros creemos que vamos a tener una relación con Dios sin tener en cuenta a Jesús, no la vamos a tener. ¿Por qué? Porque entonces somos anticristo. Somos en contra del ungido de Dios, en contra del ungido del Padre. Si nosotros creemos en Cristo, entonces nosotros hemos creído al Padre. Porque el Padre y el Hijo uno son. Y eso lo vemos en el Evangelio que el propio Juan escribe en aquel entonces, muchos años antes. Y dice que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Son eslabones, son cadenas. Si tú crees en Cristo, primer eslabón, tú crees en el Padre. Si tú has creído en Cristo, se restaura tu situación con el Padre. Es una cadena. No puedo quitar un eslabón de esa cadena, porque entonces ya no tengo cadena. Simplemente un eslabón suelto. Y continúa. Y esta es la promesa que Él nos hizo. El apóstol no lo pone en mayúscula, pero yo lo pongo en mayúscula. La vida eterna. Vamos a explicar qué es eso de la vida eterna. A mí me gusta mucho que pueda ser visual. Vida eterna. Imaginaros una cuerda infinita. Hemos hablado de matemática, no vamos a hablar de matemática. Infinita. No tiene fin. Esa es la eternidad que todo ser humano tiene que compartir. Pero la vida aquí en la tierra es como el plastiquito de nuestras zapatillas. Chiquitito, el plastiquito de nuestros cordones. Chiquitito. Y la eternidad. ¿Qué es esto? Este tamaño comparado con toda la cuerda eterna. Pues lo que el Señor nos promete es que lo que nosotros hagamos en este trocito va a depender de nuestra eternidad. ¿Y en qué depende? De que Cristo nos ha prometido el qué, vida eterna. ¿Y cómo puedo yo obtener esa vida eterna? Depende de lo que yo decida en este trocito de plástico. Depende de lo que yo decida en esta tierra. Si yo creo que Dios Padre envió a su Hijo y entregó su vida por mí, estoy tomando la decisión que va a dar sentido a toda mi eternidad. Porque lo que Cristo hace, como vimos en el pasaje de la semana pasada, Él es abogado para con el Padre. El término que significaba abogado, nosotros lo interpretamos como abogado, pero lo que quiere decir que está al lado nuestro, que está junto a nosotros, que da testimonio de que nosotros ya no merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. La vida eterna va a depender de un solo factor. No de lo bueno que yo sea, no de lo perfecto que yo haga las cosas, no de lo mucho que quiera yo a mi esposa. Porque dice la palabra que todos somos malos. Y veíamos las semanas anteriores, porque si vuestros padres, que son seres humanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, aun siendo malos, imaginaros las cosas buenas que nos da el Padre Celestial.
nuestra humanidad está contaminada por el pecado. Y nuestra decisión con respecto a Cristo dependerá de nuestra vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? ¿Todos ante el Padre con las manos levantadas? Podría ser. ¿Podría ser una tierra restaurada? Podría ser. ¿Podrían ser calles de oro? Podría ser. Hay muchas interpretaciones, pero la interpretación que nos tiene que calar en los huesos es estar ante la presencia del Dios creador de todo el universo. Estar ante la presencia del Dios del universo. Eso es una vida eterna. Porque una muerte eterna, ¿qué sería? La contraposición. Estar alejado del Dios creador del universo. En el hebreo, en cómo estuvo escrito el Antiguo Testamento, cuando está hablando de destituidos de la gloria de Dios, haciendo referencia al Antiguo Testamento, lo que está diciendo que todo ser humano está quedado a la espalda de Dios. La gloria de Dios iba para el frente. Por lo tanto, todo lo que queda atrás no es la gloria de Dios, es tiniebla. Por cuantos pecamos, todos estamos destituidos de esa gloria. Estamos a la espalda de Dios. Pero lo que Dios Padre ha hecho es darse la vuelta, entregando a su Hijo Jesús, para que su gloria vuelva a través a la humanidad. Y solo por Cristo podemos acceder a esa gloria. Eso es la vida eterna. Poder disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Permaneced en Él tal y como Él os ha enseñado. Y ahora, he aquí, volvemos a la historia del principio, a los dos faros. El segundo faro son las personas que vienen a engañar, a desenfocarnos del camino que debemos seguir. Porque aquí Juan está diciendo que ya lo saben, ya saben el camino, saben a qué luz seguir. Pero de repente aparece otro faro. Espérate, ¿cuál era el faro que tenía que seguir? Y nos hace un lío. Y al final nos chocamos y al final nos hundimos. Nos hundimos en nuestra propia desesperación, nos hundimos en nuestros propios problemas, nos hundimos en nuestra vida cotidiana. Y por pequeño que sea el problema, por pequeña que sea la fisura del barco, nos hundimos. Porque ahora estamos engañados, ahora no sabemos cuál es el faro que debemos seguir. Por eso Juan dice, el faro es este, el faro es Cristo. No sigáis otro faro diferente. No sigáis el faro anticristo que va en contra del ungido de Dios. Y ahora, hijito, permaneced en él. Permaneced en ese faro. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Y cuando venga, no nos alejemos de él avergonzados. Para que cuando Cristo venga, porque va a venir a por su iglesia, no estemos avergonzados de que nos hemos desviado, sino que estemos con la certeza completa de que hemos seguido al faro. Sí, pero es que me he desviado y no pasa nada. Enfócate, el faro siempre está brillando. Cristo está siempre brillando. Es muy fácil. El apóstol Juan ya nos lo avisaba. Todo el que confiesa sus pecados, sus errores, sus faltas, por su boca, Dios es bueno y justo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si yo me he desviado del camino, de la ruta que tenía que seguir, si yo confieso que me he desviado, que he pecado, Dios es fiel y justo para encaminarme otra vez a su luz. Dios es fiel y justo. No nos deja solos, no nos desampara. Siempre permanece con nosotros. Y termina así. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de Él.
Y vamos a explicar esa última parte. Si conocemos que Dios es justo, que nosotros hemos confesado nuestros pecados y que Él ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha hecho pertenecer a su familia. Ahora somos hijos de Dios. Sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Si por algo a ti te sale ser justo, no es por ti. Es por la gloria de Dios que se está reflejando en tu vida. Porque nosotros no hacemos cosas buenas porque salga innato de nosotros, sino porque hay un reflejo de Dios en nosotros. Y eso se transmite también a la humanidad, al mundo que necesita esa luz. Que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Si yo estoy aquí predicando, no es porque yo tenga mucha labia. Muchas veces lo he dicho, digo, si supierais lo torpe de palabra que soy, que yo he tenido una formación, he ido al colegio, he visto gramática, pero aún así, mi mente es cortita. Mi mente da lo que da. Y hay veces que me equivoco, me trabo, pero aún así, estoy dispuesto para servir al Señor. Y no porque salga de mí, sino porque viene de Él. Todo lo que tú hagas para bendecir a otros es porque Dios lo ha puesto en tu corazón. Es porque Dios te ha amado primero. Si tú amas a tu prójimo, ¿cómo sabrá el mundo que somos discípulos de Jesús? Porque nos amamos los unos a los otros. ¿Y eso qué significa? Que Dios nos ha amado tanto que lo que hay en nosotros cuando agarramos ese regalo de la muerte y resurrección de Cristo, de que nos perdona nuestros pecados, nos brota el amor por los demás. Amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es otra cadena. Dios nos ha amado y como nos ha amado tanto, nosotros amamos a nuestro prójimo. Y entonces el mundo sabrá que somos sus discípulos. Nosotros todo lo bueno que hacemos es por la gloria y misericordia, por la obra y misericordia del Señor Jesús. Y concluyendo este capítulo, no tengamos miedo a los últimos tiempos. No tengamos miedo a los anticristos. Voy a decirlo. Hace un par de semanas o 3 nos hicieron un graffiti en el cristal de ahí fuera. Y ponía herejía, herejía. Y Steve y yo nos reíamos porque dijimos, bueno, al menos lo pensé yo, ignorantes, no sabéis lo que es herejía. Pero esos son anticristos. Esos son personas que van en contra del ungido. Y si Cristo ya fue perseguido, nosotros también vamos a ser perseguidos. Pero no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros, a pesar de la dificultad que venga, a pesar de que haya gente que no acepte ese mensaje y al no aceptar va a buscar pelea con nosotros. Pero es que nuestra pelea no es contra sangre ni carne, no es contra nuestro prójimo, son contra huestes espirituales, son con las cosas que el mundo no puede ver, que nosotros no podemos ver, pero que existen. Pero Cristo ha vencido al mundo y a eso nos aferramos. Y no tengamos miedo. Y si tienes miedo, eso es un síntoma, es una alarma, es una bombilla que se enciende. Cuando tu coche algo va mal en el motor, ¿qué pasa? Se enciende un pilotito, se enciende una luz. A nosotros nos pasa lo mismo. ¿Y qué significa esa luz? Una de dos cosas. O que no hemos conocido a Cristo y necesitamos conocerle, o lo hemos conocido, pero nos hemos alejado del faro. Uso esto para que podamos entenderlo mejor. Si no has conocido a Cristo todavía, con perdón, no sé qué estás esperando. ¿A qué esperas? Si todavía no has conocido a Cristo, Él está con los brazos abiertos, dispuesto a encontrarse contigo. Si todavía no has confesado tus pecados, no, pero yo soy muy bueno. Ya lo hemos leído. Léelo en tu casa. Primera de Juan, el primer capítulo y este segundo al principio. Que ninguno es bueno. Ninguno es bueno. No, pero es que yo nunca he pecado. Mentiroso. Primer pecado. Ninguno es bueno.
Y si confiesas tus pecados, Dios es bueno. Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y cómo es el perdón de Dios? Coge toda nuestra maldad y lo echa al fondo del mar. Lo echa al fondo del mar y no te lo echa en cara. Al contrario que nosotros, que nos machacamos y nos martilleamos. ¿Te acuerdas cuando hiciste? Pecador. Dios no. Dios está dispuesto a restaurarnos, a levantarnos cuando nos hemos caído, a reconducirnos cuando hemos perdido el foco. Si no has conocido a Cristo, dale una oportunidad. Y si no te lo crees, ya te digo que si le das una oportunidad te lo vas a creer. Y si sí que ha habido un día a lo largo de tu historia en el que has confesado tus pecados al Señor, en el que has creído realmente que Él dio su vida por ti, pero a pesar de todo eso resucitó con poder, pero te has alejado, no tengas miedo tampoco, porque Él es tu Padre. Él ya te ha sellado con su Espíritu y ya tienes abogado con el Padre. Por eso acércate a Él y dile: perdóname y ayúdame a volver a tu luz. La luz del Señor nunca se apaga, nunca se disipa, pero nosotros nos podemos alejar de su luz. Volvamos a su luz. Volvamos como polillas que están dando vueltas, que no se separan de la luz del Señor Jesús. Y me gustaría, para terminar, que pudiésemos cerrar nuestros ojos y que si no has conocido al Señor, esta es tu oportunidad. No dejes pasar el tiempo para entregar tu vida por completo al Señor. Porque a pesar de luchas, dificultades y problemas, el Señor no te va a prometer que te los va a quitar. El Señor te va a prometer que va a estar ahí, al pie del cañón, acompañándote, a pesar del dolor y el sufrimiento. Y cuando tú llores, Él va a estar contigo llorando. Y cuando tú te caigas, Él va a estar contigo ayudándote a levantar. Y cuando tu dolor te sobrepase, el Señor va a estar ahí para consolarte. No nos va a abandonar ni nos va a dejar desamparados. Aprovecha esta oportunidad. Y si quieres conocer más de ese Jesús, estamos aquí dispuestos a mostrarte a la luz de su palabra, no por nuestro conocimiento humano, sino a la luz de su palabra, quién es ese Jesús. No pierdas tu oportunidad. Y si ya lo has conocido, tampoco pierdas tu oportunidad de volver a la luz. Porque ¿para qué sufrir en vano cuando puedes estar junto a aquel que ha vencido al mundo? Señor, te damos gracias porque eres un Dios fiel, eres un Dios justo, eres un Dios bueno, que tu fidelidad no se puede comparar a la nuestra, que tu justicia no se puede comparar a la nuestra, porque nosotros intentamos compararla con la tuya y nos quedamos por los suelos. No nos acercamos ni un 1%. Tu fidelidad, a pesar de lo que nosotros hagamos, se mantiene. Tu justicia, a pesar de lo que nosotros hagamos, se mantiene. Y por eso te alabamos, Señor. Danos una oportunidad para poder conocerte. Te abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú entres y mores en nuestra vida. Queremos ser un hogar para ti, Señor, que tú puedas reinar en nuestra vida. Y Señor, si en algún momento nos hemos desviado, perdónanos. Perdónanos porque sabes que somos humanos y nos equivocamos. Porque sabes que a pesar de que queremos hacer lo bueno, lo que nos sale es hacer lo malo. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que restaures nuestra vida y que nos ayudes en ese proceso de santificación, en ese proceso de parecernos más a ti. Y sí, Señor, deseamos que tú vuelvas, deseamos que tú vengas a por tu iglesia, pero que no nos obsesiones, sino que esperemos con gozo, predicando las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que todavía no te conocen. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén.